Bueno, en este video quiero mostrarles cómo separo el display de un Apple Watch. Este Apple Watch es serie 3. Como pueden ver, el cristal está quebrado, entonces voy a mostrarles todo el procedimiento que yo hago. Ok, entonces después de que separo el LCD con el glass quebrado, lo que hago es calentarlo un poco para separarle el conector del touch. También pueden usar una plancha de calor, la misma plancha con la que separan los LCDs, también funciona. Yo lo tengo a 75 grados centígrados. Entonces ya después de que está caliente el LCD, lo que hago es retirarle este tape o cinta adhesiva que está protegiendo los conectores. Entonces yo siempre pues uso esta herramienta, es una herramienta de aluminio, está muy delgada y pues se me hace más fácil el trabajo. Ok, entonces aquí lo retiro con mucho cuidado y pues yo también uso alcohol. El alcohol me ayuda pues a debilitar el adhesivo. Y pues también trato de quitarlo con mucho cuidado porque ese mismo adhesivo lo uso cuando termine de ponerle el nuevo display. Ok, entonces acá estoy separando ya estoy separando el conector del touch. Aquí lo que voy a usar es otra pala de aluminio. Bueno, la verdad no sé cómo se llame, pero pues yo les digo palas de aluminio. Entonces ahí ya separé el conector. Entonces lo que ahora voy a hacer es ya preparar el LCD para pasarle el alambre. Entonces ahora lo que vamos a usar es esta plancha de calor. Esta plancha de calor pues lo que trae es un compresor que me va a ayudar a succionar el LCD y así me queda más fácil separar el vidrio. Entonces esto tiene que quedar plano, sin vidrios, para que me quede más fácil pasar el alambre y el LCD no se mueva mucho. Entonces, por donde voy a iniciar, yo siempre pongo esta lámina de aluminio, o se puede usar también una lámina de plástico que esté bien delgada. Entonces por ahí es donde voy a iniciar con el alambre.
Bueno, aquí ya separé el LCD del glass que estaba quebrado y así es como queda. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitar el pegamento que queda. Como el LCD está caliente, me queda más fácil retirar el pegamento. En estas pantallas del Apple Watch, el pegamento viene muy delgado y pues como son tan pequeñas es muy fácil limpiarlas. Entonces ahora que le quite este pegamento, lo que voy a hacer es probar que el LCD esté prendiendo bien para terminar el proceso. Y así es como queda sin el pegamento. Ok, entonces ahí ya mostró la manzana. No voy a dejar que prenda todo porque pues no tengo touch, entonces no tengo cómo probarlo. Lo que quería era mirar que el LCD estuviera bien, que no lo haya quebrado en el proceso cuando estaba pasando el alambre. Ok, entonces aquí tenemos el vidrio que le vamos a poner, el vidrio nuevo, el LCD que acabamos de separar y la lámina de oca. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner la lámina de oca en el vidrio. Vamos a alinearla y la vamos a poner con los Apple Watch. Yo no, la verdad no uso moldes para poner láminas de oca que son tan pequeños que se puede hacer manual. Entonces aquí ya retiré el protector que tiene el display y ya voy a proceder a ponerle la lámina de oca. Entonces toca limpiarlo bien, que no quede ninguna partícula de mugre antes de poner la lámina de oca. Ok, entonces aquí ya voy a poner la lámina de oca. Entonces lo que yo hago es alinearlo primero en la parte de arriba. Ya se me saltó el protector. Ok, entonces aquí lo alineo en la parte de arriba. Simplemente la suelto despacio y ya le retiro lo que queda de protector de la lámina de oca. Ahí ya quedó. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerla en la máquina para laminarla. Ok, entonces aquí ya estoy en la máquina donde voy a laminar el vidrio. Después de esto lo paso a la autoclave. Este proceso va a tardar unos 10 minutos. Entonces ya nos vemos para ver el resultado final. Ok, entonces así es como queda después de haberla dejado 4 minutos en la laminadora y otros 5 minutos en la autoclave. Entonces así queda el vidrio. Sale sin burbujas y ya está listo para laminarlo con el LCD. Entonces ahí se alcanza a ver que no tiene ninguna burbuja. Entonces vamos a seguir con el proceso de laminado con el LCD.
Ok, entonces aquí ya tenemos el LCD, el display que le vamos a poner, que ya tiene la lámina de oca y un molde. Para poner el LCD con el display, yo sí uso este tipo de molde. La verdad pues no es necesario, por lo que ya había dicho antes, es muy pequeño, se puede hacer manual, pero pues yo uso este molde. Entonces toca limpiar bien el LCD, que no quede con ninguna partícula de mugre ni con residuos de pegamento. Para limpiarlo pues lo único que yo uso es alcohol isopropílico. Entonces aquí ya voy a usar el molde para perdón, para alinear el LCD con el display. Bueno, aquí sigo limpiando. Ya cuando el LCD está en el molde, lo que quiero dejar es bien limpio el LCD. Y ya entonces ponemos el vidrio. Ok, entonces ya lo que voy a hacer es quitar el protector que tiene de oca, el protector que tiene el vidrio y lo vamos a alinear con el LCD. Aquí que toca cerciorarse que quede bien alineado y ya le hago un poco de presión hacia abajo. Cuando me doy cuenta que ya la lámina de oca tocó el LCD, ya lo saco del molde. Entonces, así es como tiene que quedar. Lo voy a poner en la máquina laminadora, en la autoclave y ya debería quedar todo funcionando bien. Bueno, vamos a mirar cómo quedó después de laminado. Sí, quedó bien, quedó casi sin burbujas. Quedó con unas burbujas muy pequeñas, pero esas ya las vamos a sacar ahora en esta máquina, en la autoclave. Voy a pausar el video y nos vemos en 5 minutos. Bueno, vamos a ver cómo quedó el LCD. Sí, quedó bien, quedó sin burbujas. Removió las pequeñas burbujas que tenía. Entonces así es como queda ya el trabajo final, queda como nuevo. Ahora lo que voy a hacer es, ahora sí voy a probar que el LCD esté bien y que el touch también esté funcionando bien. Voy a traer el reloj y lo vamos a probar.
Bueno, ahí ya prendió el reloj. Ya está mostrando la manzana. Entonces el LCD está bien aparentemente. Ahora voy a esperar a que prenda bien y probamos el touch, que esté funcionando bien. Y pues en este video mostré cómo separo el display del LCD y cómo pues remanufacturo el LCD de Apple Watch. Pero si quieren ver el otro video que hice de cómo cambio la pantalla, no quería hacer este video tan largo y pues quería explicarlo bien. Voy a dejar el link en la descripción de este video. Ok, ahí ya entró el sistema. Entonces voy a probar que esté funcionando bien el touch. Sí, está funcionando bien. Sí. Bueno, pues esto era lo que quería mostrarles en este video, cómo remanufacturo las pantallas de Apple Watch. Si quieren ver más videos como este, pues suscribirse a mi canal, voy a seguir subiendo más videos. Nos vemos en el próximo. Gracias.